La vida extraterrestre ha sido un tema de conversación por años. En las últimas décadas se han incrementado las especulaciones en torno a la existencia de los UFO, objetos volantes no identificados por sus siglas en inglés, y Estados Unidos es quizá el país con mayor número de avistamientos. Sin embargo, México también tiene casos particulares que seguramente no sabías. Por ejemplo, hace unos días el comediante mexicano Freddy Ortega confesó que vivió un par de encuentros con ovnis, uno de ellos del que nunca había querido hablar, el cual lo marcó para toda la vida, y es que llevó a la desaparición de uno de sus amigos al poco tiempo de haber presenciado aquel encuentro. Fue gracias a una entrevista realizada por Beto Saldaña que el comediante contó cómo fue el momento en el que vio por primera vez un ovni y las consecuencias que tuvo el haber vivido dicha experiencia. Ortega explicó que hace muchos años viajó a Atlixco, en Puebla, para vivir una experiencia extraterrestre junto a algunos amigos en un famoso lugar de aquel entonces, conocido como la Casita Blanca. Llegamos a donde ya se veía todo el claro hacia Puebla, y vemos enfrente de nosotros una cosa que eran como si fueran dos cucharas y hacía esto, moviendo la mano como si tuviera algo que estuviera levitando. Rarísimo. En el relato explicó que cuando desapareció todos voltearon a la derecha y corrieron gritando. Freddy continuó su historia dejando claro que después de ver eso corrieron al coche para volver a casa de su madre y poner la grabación que habían hecho de dicho momento en cámara lenta. Era una evidencia clarísima de la presencia de ovnis. Después de explicar esto, Freddy confirmó que veía seguido a su amigo, y un día el dueño de la cámara le contó que habían ido unos hombres de negro a pedirle el video. Tú tienes un video que nos tienes que entregar, le dijeron. Después de la pausa confirmó que a la semana de esa primera visita de los hombres vestidos de negro, se volvieron a reunir y el dueño de la cámara le volvió a contar que lo habían visitado y los había mandado muy lejos. Freddy terminó la historia revelando que su amigo amaneció muerto un día. Ante aquel relato surge la duda de quiénes habrían podido ser aquellos misteriosos hombres de negro, y si la muerte de su amigo fue una coincidencia o realmente tuvo que ver algo con el avistamiento. Cabe señalar que en México este tipo de casos sobre los UFO captados en el país eran investigados por la extinta Dirección Federal de Seguridad, la DFS, que era una agencia de inteligencia del gobierno mexicano, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que fue creada durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, y su función era recabar información de actividades subversivas o terroristas en el territorio nacional. De acuerdo con fichas de la DFS, que se hallan en el Archivo General de la Nación y fueron consultadas por medios de comunicación, el caso más popular fue el que ocurrió durante julio de 1947, cuando un UFO se estrelló en la Sierra de Puebla. Medios de comunicación de ese entonces relataron que las personas captaron dos esferas luminosas y posteriormente escucharon un fuerte sonido. Algunos habitantes de Veracruz afirmaron que encontraron piezas de metal nunca antes vistas. Cabe mencionar que nunca se explicó qué fue lo que sucedió en Puebla, aunque la hipótesis más cercana a la realidad es que el UFO en realidad sería basura espacial que cayó a nuestro país en su regreso a la Tierra. 2 años después, la DFS investigó otro evento similar, en esta ocasión ocurrido en Perote, Veracruz, donde los habitantes reportaron extrañas luces en los cielos. No obstante, tampoco se dio a conocer qué era lo que en realidad había sucedido. Posteriormente, en 1971, la DFS investigó la aparición de varios UFO en el municipio de Canatlán, Durango. Nunca se reveló qué fue lo que ocurrió, pero según medios de aquella época, los avistamientos generaron una psicosis colectiva. Tras años operando, la DFS desapareció formalmente el 29 de noviembre de 1985. ¿Qué piensas de estos casos? ¿Alguna vez has presenciado algo similar? Déjanos tu comentario.